Ok, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes reunidos. Bueno, no hay otra que sea de esta forma, pero que utilizando la tecnología nos podemos conectar bien. Un saludo grande eh, a todos los amigos allá en Perú. Eh, y bueno, voy a tratar de, como dijo Claudia, en 60 minutos resumir el trabajo que se ha realizado a lo largo ya de 15 años con color. Eh, He hecho esta presentación lo más resumida posible. Vamos a ver si logro encasillarme en los 60. Si no, el de oreja va de todas maneras. Así que, bueno, vamos a hacer un desarrollo conceptual. Me parece que hay un micrófono un poco. Hay que silenciar los micrófonos, Claudio. Em, Listo, era el de Matías. Ya está. Álvaro. Era el micrófono de Matías, te digo. Ah, perfecto. Sí. Haber estado saludando entonces. Eh, Siempre empiezo con esta eh, pintura, ¿no es cierto?, que tiene casi 5.000 años, donde no, para que sepamos que no somos nuevos en la producción exitosa, ¿no es cierto?, en términos de cantidad de uva de mesa. Bueno, esta uva para vino, pero, y que tengamos en cuenta que, si se fijan ahí, es toda full color negra, ¿no? Todas las uvas, ¿no es cierto?, vienen, todas las que usemos vienen de uvas negras. Eh, y hago el hincapié del full color por lo que vamos a ir desarrollando en lo que es. Esta es una invitación, ¿no es cierto?, a mirar las cosas desde otro punto de vista, eh, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, y un poco el desafiarse, ¿no es cierto?, a explorar nuevas formas de solucionar los problemas. Y por eso esta foto desde otra perspectiva que normalmente no la vemos así. Em, y lo otro es que eh, somos muchas veces muy buenos en recopilar datos, en a veces transformarlo en información, ojalá en conocimiento a través de la experiencia y conectar, ¿no es cierto?, esos puntos de información, esos dots de información, cuando empiezan a prenderse algunas luces con las ideas y la sabiduría que conecta, ¿no?, esas ideas con una solución al final. Entonces, cuando instalamos estos conceptos, vamos a hablar de una experiencia acumulada, que es la que le queremos transmitir hoy. Eh, Sabemos que el color es un importante requerimiento de mercado. La fruta con desarrollo de color insuficiente la encontramos siempre y también ese desarrollo de color a destiempo en la mayoría de en los sitios de producción. Por lo tanto, vamos a requerir muchas veces de herramientas adicionales para ayudar a obtener esa coloración consistente. Ahora, cuando digo color insuficiente, me refiero al asumir que tenemos problemas en desarrollo de color. ¿Y cómo definimos eso? Yo podría hacer una pregunta, ¿no es cierto?, y decir, ¿qué significa tener problemas de color? Y podríamos decir, no sé, quedar con fruta colgada, por ejemplo, sin posibilidad de cosecha, lo que hay un daño, ¿no es cierto?, económico. Que el desarrollo de grados Brix no sea armónico con el desarrollo de color. Es decir, vamos a tener que esperar fruta para, eh, para poder cosecharla porque no tiene suficiente color, lo que significa, ¿no es cierto?, un costo de condición de esa fruta y también una recarga en el proceso o en el control fitosanitario. También que la condición de post cosecha se comprometa, porque no es una fruta fresca, ¿no es cierto? Hay un costo fisiológico ahí. Cuando estamos cosechando una fruta que hemos esperado, cuando se nos ha pasado, ¿no es cierto?, el momento ideal de cosecha, hay un costo fisiológico que lo pagamos en el mercado. O que el parrón se ordeñe en lugar de cosecharse. Esto muchas veces se da todas juntas, ¿no? Lo que va a influir en lo que es costo de cosecha. Que el periodo de packing se alargue, ¿no es cierto? Que hay un costo operacional importante. Entonces, como última alternativa, y normalmente es así, tenemos todas las anteriores. Eh, Muchas veces
se nos combinan todas esas alternativas que enumeré recién. Y básicamente porque a pesar del conocimiento que tenemos de las prácticas agronómicas y por bien que las planifiquemos en lo que es desarrollo de color, muchas veces no obtenemos el grado de coloración deseado nuevamente. Entonces podemos llegar a perder, según cifras, digamos, y estadísticas, entre un 5 y un 40% de los racimos que podrían tener calidad apropiada bajo otros parámetros, eh, no se cosechan por insuficiencia de color, ¿no? Entonces ahora hay un problema en desarrollo de color, las variedades tradicionales, ¿no es cierto? Conocemos Crimson, Flames, Red Globes, tenemos un problema. Y ahora que en el caso de Perú, y así como en otros lugares donde se produce uva de mesa, hay un recambio importante varietal, ¿no es cierto? Pero seguimos teniendo, ¿no es cierto?, como variedades rojas importantes dentro de nuestra, ahí la estoy apuntando, ¿no es cierto?, con ese dot amarillo. Las variedades tradicionales y las variedades nuevas, ahí se el corte en las 100 hectáreas, pero tenemos en Perú hoy día, ¿no es cierto?, alrededor de 20.300 hectáreas, donde un 66% son variedades de color, ya sean rojas o negras. Por lo tanto, es un tema tremendamente importante para nosotros y tenemos prácticamente más de 8.000 hectáreas entre tradicionales. Vienen fuertes Sweet Celebration, Jack Salud, Flame se mantiene, ¿no es cierto? Allison, que yo creo que va a empezar a crecer fuerte por sus características, etcétera. Son variedades eh, interesantes, no exentas, ¿no es cierto?, de problemas. Ahora, voy a repasar algunos conceptos de lo que es la vida de color. Tenemos los colores, ¿no es cierto?, en uva de mesa se deben a antocianinas, ¿no es cierto?, que son las que aparecen ahí. Son cianidina, peonidina, que son dar los colores rojo y rosado. Cianidina es la más importante. Delfinidina, petunidina y malvidina. ¿Mm? A ella les debemos el desarrollo de color y esta es la ruta metabólica, ¿no es cierto?, eh, con la que terminamos, ¿no es cierto?, con una antocianina, eh, alguna de ellas las que nombré. Es una larga, ¿no es cierto?, ruta metabólica que parte básicamente con un gran eh, precursor que es la fenilalanina y que termina con el cuello de botella, diría yo. Imagínense que esta es una botella al revés, el cuello de botella está abajo, en todas las rutas metabólicas, y el paso de antocianidinas a antocianina eh, lo cataliza, ¿no es cierto?, la enzima, y esta no se olviden, por favor, la UFGT, ¿m? Que es la que básicamente junta un grupo, un azúcar, ¿no es cierto?, a la antocianidina, produciendo una antocianina estable. Estos son productos tremendamente inestables y por eso es tan difícil de medir muchas veces, ¿no? Pero con esa adición, ¿no es cierto?, de ese azúcar en su molécula, se hace un pigmento estable y se almacena normalmente a nivel vacuolar. Esta es otra manera de mirarlo, no me voy a detener acá por honor al tiempo, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Lo que interesante acá que indica es la misma ruta metabólica, pero que nos indica que no necesariamente vamos a seguir el camino de las antocianinas, sino que también esta ruta flavónica, ¿no es cierto?, nos podría llevar a productos que no nos van a llevar a color, ¿no? Las catequinas, las quercetinas, etcétera. Eh, por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, conducir esta ruta metabólica a donde queremos nosotros, ¿m? Si es que se dan los factores de los que estamos hablando. Acá es otra forma de representarlo. Eh, a mano izquierda tienen un rectángulo, ¿no es cierto?, largo, que dice eh, colores, ¿no es cierto?, eh, difuminados en lo que es desarrollo de color, por ejemplo, los flavonoles que podrían irse para otro lado, no necesariamente la antocianina, y terminamos, ¿no es cierto?, en la acumulación vacuolar con la unión, gracias a la UFGT, ¿no es cierto?, eh, eh, donde tenemos cianidina y delfinina, cuando el color todavía no es estable, funciona la UFGT, llevándonos a colores estables que no se van a degradar, ¿no? Y eso es lo que andamos buscando, ¿no es cierto? La UFGT es la enzima que va a catalizar ese proceso. Ahí está el glucósido, ¿no es cierto?, que se junta con la antocianina para formar definitivamente lo que es esta antocianina estable. Em,
Ahora, el- el- está en el citoplasma, ¿no es cierto?, este proceso, y se almacena en la vacuola para evitar cualquier tipo de degradación química o enzimática. Ahora, importante, fíjate que la enzima que les mencionaba está solo presente en uvas de color rojas, rosadas y negras, como lo muestra este mapa de, génico, ¿no es cierto?, de expresión génica de las distintas enzimas. Si se fijan, arriba, ¿no es cierto?, hay bayas de variedades rojas y blancas, y si se fijan abajo en la UFGT, vemos que en las bayas blancas, esa UFGT nunca se expresa. La UFGT solo va a tener una expresión en uvas de cutículas rojas, rosadas o negras. Es un factor importante, algo que tener en cuenta. O sea, la UFGT está definitivamente relacionada con lo que es desarrollo de color. Y lo otro es que solamente aparece desde que se verifica el ablande, ¿no?, o envero, o bebezón, o amolecimiento en portugués, ¿no? Eh, Solamente se verifica, como ven abajo en el cuadro rojo, cuando el ablande comienza. Ahí la UFGT comienza a sintetizarse y a hacer y cataliza ese proceso de formación de antocianina. Ahora, como factores en el desarrollo de color de uva de mesa, tenemos todos los factores productivos van a influir en lo que es el desarrollo de color de uva de mesa. Por lo tanto, tenemos que atender a todos y a cada uno de ellos. Dependiendo del lugar, dependiendo de la condición, dependiendo de nuestros manejos, algunos de ellos van a ser más determinantes que otros. Pero en general, esa es la lista, ¿no es cierto?, la que tenemos que atender. Y si podríamos categorizar, ¿no es cierto?, cada uno de ellos, la temperatura podría ser un factor muy determinante como primer punto. La carga frutal extremadamente importante. No nos olvidemos que el color, ¿no es cierto?, es una carrera por azúcar. Es exactamente eso. Y por eso cargas frutales muy altas, que sobrepasan, ¿no es cierto?, los techos productivos de producción o de fotosíntesis neta de un parrón, vamos a tener problemas en síntesis de antocianos, porque no vamos a tener el azúcar adecuada o suficiente para completar el proceso. Y lo otro tremendamente importante, obviamente, que es la luz, que va muy de la mano, ¿no es cierto?, con la fotosíntesis neta de un parrón. Y están todos los otros factores que podrían ser muy importantes y ya los vamos a mencionar. Ahora, ¿por qué tenemos problemas en el desarrollo de color? Y en algunas variedades más que otras, es bastante simple la respuesta. Eh, las variedades de color rojo, con presencia de peonidina y cianidina en mayor porcentaje, van a presentar mayores problemas en el desarrollo de color. Las moradas o negras van a presentar menos problemas de desarrollo de color, aunque no están exentas. ¿Y por qué? Por la estabilidad de estas antocianinas. Las dihidroxiladas, que son la cianidina y peonidina, las de los colores rojos, ¿no es cierto?, rosados, son más sensibles particularmente a las temperaturas y luminosidad. Y las trihidroxiladas, que son las asociadas a colores más oscuros, son un poco más estables. Por eso podríamos decir que el color negro, aunque hemos visto muchas veces casos que el color negro se nos complica mucho, ¿no es cierto?, logramos colores Coca-Cola más que negro, eh, pero es básicamente por la estabilidad de esas antocianinas. Ahora, hablando de la luz, ¿no es cierto?, es importante mantener como factor productivo las cutículas de uvas no expuestas directamente a la luz del sol. Queremos luz, pero no luz directa, porque está asociada directamente, obviamente, a las temperaturas extremas. La luz directa es igual a temperaturas extremas. Entonces, cuidado con los desogelementos. Mejor manejar la luz desde temprano para mantener una luz difusa debajo de la canopia. ¿Y por qué esto? Porque la cutícula de la epidermis del agua se calienta muy fácilmente y se enfría muy lentamente. ¿Por qué? Porque tiene muy pocos eh, formas, ¿no es cierto?, de contrarrestar este problema. Es decir, transpira menos que una hoja.
una hoja expuesta, como se ve en este pimiento, ¿no es cierto? Una hoja expuesta a altas temperaturas, manejar mucho mejor su temperatura interna que la fruta, que el fruto propiamente tal, ¿no? Es básicamente por el número de estomas, ¿no? Por centímetro cuadrado de superficie. Y si lo llevamos a antocianinas, ¿no? Vemos que las temperaturas extremadamente altas, como vemos ahí, los 35 grados, afectan definitivamente, dramáticamente, la acumulación de esta antocianina, a diferencia de lo que podría ser una temperatura ideal de funcionamiento, que son los 25, o hablemos entre 15 y 25 grados. ¿No? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender por qué muchas veces tenemos problemas de color, sobre todo en Perú, por ejemplo, en la zona en el norte, en Piura, nos metemos, ¿no es cierto?, noviembre, diciembre, enero, y ahí ya nuestros problemas de color empiezan a gatillarse en forma muy dramática, ¿no? Y cuando exponemos, en esta foto de mi amigo Coco Salgado, exponemos violentamente una carga frutal, ¿no es cierto?, con un deshoje violento, podemos quedarnos con el color, ¿no es cierto?, en el camino por el nivel de estrés que se puede producir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los racimos expuestos al sol pueden contener 10 veces más flavonoides que los sombreados. ¿Ya? Pero la luz provoca un incremento de la concentración total de antocianina, pero estas se ven reducidas por las excesivas temperaturas absolutas que inciden sobre los racimos expuestos a la luz directa, y por lo tanto podemos estar produciendo una condición, pero estamos, por otro lado, haciéndola poco estable y perdiéndola finalmente, ¿no? Entonces, hablando del manejo de luz, ¿no es cierto? Tenemos que desarrollar este manejo de luz desde temprano en la temporada, desde nuestra poda, desde nuestro ordenamiento de canopia. No podemos dar manotazos. En Perú son bastante, los productores son muy ordenados en términos de canopia. A mí me gusta mucho cómo se maneja la canopia allá, pero a veces quedamos un poquito desnudos y con racimos demasiado expuestos, que podría llevar a condiciones contraproducentes, lo que es, ¿no es cierto?, la ganancia de color en forma homogénea y a tiempo. Lo mismo que esta luz, por ejemplo, este es un Gable californiano, ¿no es cierto? Este es el mismo racimo por un lado y por otro, donde vemos que la luz, la cara expuesta, ¿no es cierto?, a la calle, desarrolla color de manera mucho más efectiva que la que está, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de incidencia lumínica o con iluminación más pobre. Em, Ahora, cuando tenemos un huerto todo lo contrario, excesivamente sombreado, lo que dice Rubelakis es que, como no necesita defenderse de estrés de adulto, porque las antocianinas son tan directamente relacionadas con el estrés también, no solo con el color, porque protegen, por ejemplo, las antocianinas son los grandes protectores, ¿no?, de los cloroplastos, ¿m? Por ejemplo. Entonces, lo que dice acá es: por ello los niveles de luminosidad bajos y las temperaturas altas no provocan ese tipo de estrés, por lo que la síntesis de antocianinas sería innecesaria. O sea, la planta en condiciones de demasiada sombra, no ve la necesidad, ¿no es cierto?, de producir esa antocianina. Cuestiones a tener en cuenta, por eso las menciono, ¿ya? Y también, volviendo a la temperatura, ¿no es cierto?, temperaturas en este caso, eh, que mi amigo que está en Villablanca y que está presente las puede relatar. Esto es Tosca, ¿no es cierto? El lugar más extremo del mundo para producir uva de mesa. Tenemos días, ¿no es cierto?, de 48, 49 grados, noches 32, 30 grados cuando son frescas, y fíjense en esa flame, desarrolla color. ¿M? Con mucho esfuerzo desarrollábamos color ahí, no cargas demasiado altas, porque la planta no es demasiado eficiente tampoco. Teníamos mallas, teníamos humidificadores, etcétera, y podíamos lograr, ¿no es cierto?, eso. Es decir, la temperatura puede ser manejada por nosotros de cierta manera. Esta es una Flame Citrus de uno de los mejores productores de Flame de allá en Egipto, con un color full. Estas eran prácticamente 2 pasadas de cosecha bajo esas condiciones, pero con buenos manejos. Mm, Ahora, la temperatura es importante, pero no es el único factor. Ojalá que estuviésemos siempre entre 20 y 25 grados, ¿ya?
y podríamos producir, ¿no es cierto?, color sin ningún problema, sin prácticamente ninguna ayuda. Y los productores en Perú que están cosechando muchas veces variedades muy temprano en la temporada, estoy hablando de septiembre, lo pueden decir con propiedad. Es decir, prácticamente no necesitan ninguna ayuda para desarrollar color, incluso las variedades más difíciles de color. Eh, y tenemos el caso en Piura, por ejemplo, esta Red Glove que empezó a ablandar. Eh, esto fue un viaje hace bastante tiempo, donde me gustó mucho el color. Acá estábamos haciendo ensayos para registrar en esa época el ácido abscísico, donde la ganancia de color en esta época era bastante fácil, eh, y básicamente se debe a las condiciones de temperatura en ese momento. Lo mismo pasa con esta Red Glove, que a veces me decían, necesitamos menos color, no más color, ¿no? Y lo que pasa es lo siguiente, acá tenemos dos fotos en desarrollo de color, podemos tener condiciones aparentemente ideales, pero debido a cuestiones de manejo, ¿no es cierto?, podemos tener muchos problemas de color, ¿no? Ahora, si vemos las temperaturas, ¿no es cierto?, en Piura, vamos a ver que es relativamente fácil si las temperaturas medias superiores no sobrepasan los 28 grados hasta octubre prácticamente, después se empiezan a disparar, donde empiezan a ser un poco más complejas. Y voy a lo siguiente, nosotros no debiéramos mirar las temperaturas mínimas porque normalmente eh, no son el factor determinante de la toma de color bajo nuestras condiciones. Es más perjudicial o más, donde tenemos que apuntar más es al tema de las temperaturas máximas. Esas son el problema más grande, ¿no es cierto?, que tenemos en la ganancia de color bajo condiciones piuranas, ¿no es cierto?, o de Ica, o de Chile, en cualquiera de los valles, desde Copiapó, no sé. Me gustaría eh, mencionar o decir es lo importante, ¿no es cierto?, que es lo respecto a lo que es el manejo nutricional. No me voy a detener demasiado aquí, pero sí dar un par de cosas. Tenemos que hacer un seguimiento nutricional. Sin seguimiento nutricional no sabemos qué pasa o cómo se está tomando los nutrientes, si los necesita o no, lo que estamos agregando, etcétera. Y voy a hablar particularmente del fósforo, que es algo que normalmente para lo que es desarrollo de color no se, no se le toma el peso que tiene. Em, el fósforo es un extraordinario elemento, esencial elemento, que yo diría que es uno de los que menos se considera eh, en lo que es estrategia productiva, y es básicamente, yo diría que junto con el almidón, uno de los eh, test más importantes que uno debiera hacer durante la temporada. Eh, nosotros tenemos un sistema radicular a dar la benzina, ¿no es cierto?, para todo el crecimiento inicial hasta flor, prácticamente. Nosotros nos basamos en la cantidad de azúcares, ¿no es cierto?, nutrientes que puedan ser almacenados a nivel radicular, principalmente en un 85%. El resto puede ser almacenado en tronco y en cargadores, pero principalmente a nivel radicular. Eh, y el fósforo particularmente en este extraordinario gráfico que se hizo cuando se hacían investigaciones a largo aliento, ¿no es cierto? Esto es hecho por Ruiz, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Chile, donde ve el cómo el fósforo, ¿no es cierto?, se mueve a lo largo de la temporada y la raíz exporta violentamente fósforo hacia la parte aérea, ¿no es cierto? En de la brotación tenemos mucho fósforo normalmente. Podemos encontrar 0,45%, 0,55% de fósforo a nivel foliar, pero irremediablemente va a caer. Cuán marcada sea esa caída, ¿no es cierto?, va a depender de la cantidad o calidad del sistema radicular que tengamos. Si tenemos un sistema radicular pobre, decaído, atacado, empobrecido, lo más probable es que la pendiente, ¿no es cierto?, de esa curva va a ser mucho más marcada y vamos a llegar a un nivel en el punto mínimo de contenido de fósforo, que es
ablande, vamos a llegar, si nuestro sistema radicular no es bueno, vamos a llegar, ¿no es cierto?, con niveles deficientes de fósforo. Casi hagamos lo que hagamos. Em, entonces, es importante mantener un sistema radicular potente, rico en fósforo, abundante en almidón, cosa de tener, ¿no es cierto?, la energía para llegar muy bien a esos momentos. Ahora, eh, el fósforo es uno de los elementos que la planta toma de manera más ineficiente. Probablemente estemos agregando por hectárea al año 100, 120 unidades de fósforo, por ejemplo, y la planta se está tomando 15, 16 unidades. Por lo tanto, el optimizar o apuntar a optimizar, ¿no es cierto?, esa toma de fósforo es importante. Las plantas por sí mismas lo hacen. Lo hacen secretando fosfatasa ácida, por ejemplo, en la rizósfera inmediata, en la raíz, si es que tengo raíces, ¿no? Y la otra manera son con algo que estamos muy entusiasmados en este momento, que son las micorrizas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en un típico análisis foliar de ablande, en el momento de ablande, vemos muchas veces que el potasio total y el fósforo que nos entrega está en niveles bastante deficientes. No se fijen en los rangos adecuados porque eso habría que redefinirlo. Yo tengo mis propios rangos adecuados, pero eso lo veremos en otro día. Por ahí por agosto lo vamos a ver, parece. Entonces el fósforo, ¿no es cierto? Acá está deficiente, el potasio deficiente, por lo tanto vamos a tener definitivamente un potencial de coloración menor desde el punto de vista nutricional. Este es uno de los factores productivos. No es el factor productivo, pero es extremadamente importante, además que es un factor manejable. Yo puedo llegar con un fósforo más alto, yo puedo llegar con un potasio más alto, y mi estrategia es estar apuntando a ello, ¿no? Nutricionalmente, el fósforo y el potasio son muy importantes de mantener por sobre los estándares tradicionales. En fósforo, hablemos de un nivel de mayor a 0,3%, o sea, lleguemos a una blande en 0,3 ojalá. Y en potasio, el potasio debiera estar en 1,5%, bastante mórbido de potasio, porque cuando se verifique la blande, la demanda por ese catión es enorme. Entonces, si llegamos solamente en un nivel adecuado, probablemente después de verificarse, ¿no es cierto?, esa demanda, vamos a pasarnos a niveles deficientes y es muy difícil subir ahí, ¿no? Estemos apoyando con potasio, tengamos un sistema radicular potente y creo que, bueno, obviamente que los nitrógenos altos siempre van a ser detrimentales, y enfoquémonos a veces en ponerle vida a ese suelo para armonizar, ¿no es cierto?, todo eso. Y creo que las micorrizas son una extraordinaria alternativa para tener sistemas radiculares sustentables. No podemos apostar a sistemas radiculares que nos duren 5 o 6 años. Nosotros estamos con sistemas productivos muy, muy extenuantes, por lo tanto, a nivel radicular es donde podemos hacer una diferencia importante con estas raíces de las raíces, ¿no?, que son las micorrizas. Esa es una invitación, ¿no es cierto?, que hago eh, de pasada. Volviendo a lo que es nuestro querido color, estas son manejos de reguladores de crecimiento. Esta es una foto de Juan Carreño, ¿no es cierto?, que es el genetista, no sé, español. Eh, Muy buena, se la pedí prestada porque acá, bueno, al lado derecho teníamos una variedad, ¿no es cierto?, con bastante giberélico, la otra no tenía giberélico y el color se desarrollaba más. Siempre cuando estemos usando juvenilizadores, y mientras más tarde el juvenilizador, más va a cuando estemos usando juvenilizadores, vamos, eh, que son necesarios obviamente, eh, vamos a afectar color de una u otra manera, ¿no? Pues son juvenilizadores. Llaman al tejido a mantenerse joven, por eso se llaman juvenilizadores. Y estamos hablando de giberélicos, auxinas y citoquininas. Entonces, ojo con los manejos. Por ejemplo, acá hay una exageración, ¿no es cierto?, de una aplicación de una auxina muy potente, donde vemos que el 2,4-D, ¿no es cierto?, se aplica y no hay ningún tipo de síntesis de antocianinas, a diferencia de cuando se aplica, en este caso, ácido abscísico, ¿no es cierto?, donde hay una gran, con respecto al testigo,
a una gran generación de estos antocianos. Los reguladores de crecimiento tienen que ser manejados para lograr calibre, ¿no es cierto?, de manera justa y adecuada. No nos olvidemos de esta ruta metabólica, que la tenemos que tener en la cabeza, es muy importante. Eh, Ahora, todo esto del color, ¿no es cierto?, en qué termina, en que vamos a estar buscando, ¿no es cierto?, herramientas para mejorar esto. Y en una, hay mucha literatura al respecto, pero cito, ¿no es cierto?, eh, a modo de homenaje a la Cecilia Pepi porque, y a la Fidelibus y Ducuslian, que son, ¿no es cierto?, en la Universidad de California, acá hicieron esta tesis, ¿no?, donde se describía el efecto del SABA sobre el RNA mensajero, cómo esta UFGT, ¿no es cierto?, se veía estimulada por la agregación de, eh, de ácido abscísico en dosis crecientes, este RNA mensajero, que es la manera de medir, ¿no es cierto?, a nivel génico, la síntesis de una enzima, estimulaba esta enzima por un periodo de tiempo bastante interesante, en este caso eran algo así como 20 días, ¿no? Dosis crecientes, ¿no es cierto?, hacían mayores estimulaciones. Em, Ahora, si nos vamos a este ácido abscísico, ¿no es cierto?, una de las 5 principales clases de hormonas que conocemos hasta ahora, la gibrelina, citoquinina, auxina, etileno y ácido abscísico, ¿no? Y ahí está ácido abscísico con una estructura bastante plana, eh, y, y está muy descrito, se encuentra hasta en piel de fruta madura, encontraron hasta 3.000 partes por billón, ¿no es cierto?, de este haba directamente. Es producido por algunos hongos, por ejemplo, como Cercospora cruento y Botrytis cinerea. Y muy importante, no todos los habas, no todo el isómero de haba son activos biológicamente. Este que no es natural, es sintético, ¿no es cierto?, es inactivo. Es abscísico, es ácido abscísico, pero los receptores de la célula no lo reconocen. Porque esta molécula, ¿no es cierto?, que tiene una forma, ¿no?, eh, espacial, tiene que ser reconocida por los receptores a nivel celular. En cambio, el S-ABA, es el isómero que sí las plantas reconocen. O sea, podemos tener abscísicos que son reconocidos por las plantas y otros abscísicos que no son reconocidos por las plantas. El que tenemos entre manos es este, ¿no? El ácido abscísico valent es lo producido, ¿no es cierto?, naturalmente por las plantas. Ahora, el abscísico tiene un rol básicamente antiestrés, está absoluta y densamente publicado a nivel de experiencia, ¿no es cierto? Eh, en- Como defensa de las plantas, eh, desde el punto de vista del cierre estomático, por ejemplo, tiene incluso efectos sobre la susceptibilidad a otitis cinerea. eh, Bueno, una cantidad, no voy a mencionar todos, pero lo que nos interesa hoy día, ¿cierto?, es lo que respecta a la coloración más rápida y completa en uva de mesa. Porque tiene como todos los reguladores de crecimiento, ¿no es cierto?, no tienen un solo eh, rol. El desarrollo de ese ABA, de protón, comienza, por lo menos en Chile, el 2004-2005, con los primeros ensayos a nivel de campo, donde empezamos definir momentos de aplicación, dosis y formas de aplicación. Este es un ensayo en Brasil, por ejemplo, un muy buen ensayo en Brasil sobre una variedad Crimson Seedless, donde se hacen, ¿no es cierto?, aplicaciones de concentración creciente y se llega bajo esas condiciones de ensayo, que básicamente a los 500 partes por millón estarían en la máxima respuesta respecto a lo que es una coloración, ¿no? Otros ensayos en otras variedades, también en Brasil, muy bien hechos, cuando estaban midiendo antocianinas totales de acuerdo a distintos ensayos, a distintos tratamientos, perdón. Vemos el control, vemos aplicaciones, ¿no es cierto?, de 2 veces 200 partes por millón, como la que está remarcada ahí, donde se aumenta
eh, estadística de manera significativa, ¿no es cierto?, el contenido de antocianina, y ya con 2 veces de 400 partes por millón, una 7 días después de Ablande y otra 21 días después de Ablande, claro, hay un, hay un, una diferencia significativa en lo que es contenido de antocianina. Lo mismo en estos otros ensayos donde se ven las antocianinas totales, también midieron, ¿no es cierto?, cada una, o la expresión de cada una de las antocianinas presentes en la piel de esa variedad. Pero lo que voy yo es que es un efecto, ¿no es cierto?, que va creciendo con el tiempo. Acá está 7 días después de Envero, 14 después de Envero, hay una aplicación, ¿no es cierto?, posterior, 14 días después de Envero, y sigue aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de antocianinas totales sin degradarse esas antocianinas, que es algo muy importante, ¿no? Incluso se midió después de 35 días, eh, después de Envero, las aplicaciones más fuertes, que eran 2 y da diferencias significativas con solamente una de 400, pero importante ensayo, ¿no es cierto?, que nos van dilucidando lo que pasa. Y en marzo del 2010, ¿no es cierto?, los ensayos que hicimos en Perú, básicamente para el registro, ¿no es cierto?, del ácido abscísico, esto eran un arreglón de teflón de 300 partes por millón, un abscísico 200 partes por millón tardío, es decir, 10 días antes de cosecha, eh, con un efecto importante. Ya con los 400 partes por millón tardío, 10 días antes de cosecha, ya había un efecto mayor, y las 200 partes por millón temprana, muy buen efecto. Estas son aplicaciones básicamente localizadas, y ya dos veces 200 partes por millón, que fue un poco la recomendación eh, en base a estos ensayos sobre estas variedades, donde da una coloración espectacular, ¿no es cierto?, en lo que eran esos ensayos, y así se registró. Esto es un poco homenaje a las personas que estuvieron envueltas. De hecho, TQC también activamente envuelto en lo que fue ese desarrollo. Ahora, importante, volviendo a lo nuestro, se debe tomar en cuenta cuando determinamos una estrategia la dispersión de generaciones de racimos. En Chile muchas veces tenemos una dispersión importante en términos por problemas de brotación, por ejemplo, un poco distinto a lo que se vive en muchas veces en Perú, donde pueden ser un poco más homogéneas. Pero es importante establecer, ¿no es cierto?, la diferencia entre las generaciones de racimos. Tenemos que establecer estaciones de muestreo para leer bien la situación y establecer la estrategia de color adecuada, y tener en cuenta que las generaciones más tardías siempre son las más difíciles de colorear, porque vuelvo al concepto de la carrera de color. Las primeras generaciones nunca tienen problemas de color, nunca. La primera generación nunca tiene problemas de color. Ese 20-25% de racimos que tomarían color sin ninguna aplicación exógena, no tenemos que fijarnos en ellos, tenemos que fijarnos en lo que viene atrás para definir el cuándo, por ejemplo, establecer la estrategia y hacer las aplicaciones. Eh, Eso es muy importante. Y este gráfico nos indica, ¿no es cierto?, que hay los pics, ¿no es cierto?, de los distintos reguladores no son en el mismo momento. El pic del etileno viene ligeramente antes que el del ácido abscísico, y por eso la recomendación que tenemos. Ahora, ¿cuándo hacer la aplicación? Normalmente o actuar, ¿no es cierto?, en base a lo que es desarrollo de color, es aprovechar el primer envión de color, que es cuando se verifique la blanda, que es cuando los 4 parámetros empiezan a cambiar, que son los grados Brix, que es la deformidad, y por eso se le llama blanda, ¿no es cierto? El volumen de la valla se empieza a crecer, ¿no es cierto?, a una tasa distinta a lo que y en la acumulación de antocianinas normales. Entonces empiezan ¿no es cierto?, el proceso de coloración. Ahora, puede que termine bien, puede que no termine bien, y, y es interesante lo que nos dice en términos de timing, ¿no es cierto?, a los momentos de estimulación, esta publicación, porque nos dice que
se sabe que una vez que la fruta alcanza cierto contenido de azúcar, se va a bloquear la síntesis y acumulación de antocianinas. Es decir, a pesar de que un producto como el ácido abscísico actúa hasta muy tarde en la temporada eficientemente, eh, esa, ese actuar, ¿no es cierto?, no va a ser igual que cuando se aplica en el momento adecuado. El rescate nunca es igual que cuando aplicamos en el momento adecuado, que es aproximadamente cuando estamos entre los, si puedo decir un número, ¿cierto?, entre los 10, 11 brix de, de azúcar, ¿no? Eh, Ahora, tenemos un buen socio, ¿no es cierto?, que es el Etefón, que actúa a otros niveles de esta misma ruta metabólica. Por lo tanto, si está bien utilizado, si se define bien la dosis y se define bien los momentos y la forma de aplicación, con los reguladores que tenemos a mano, vamos a llegar a un buen puerto, ¿no? Y también quedarnos tranquilos por el lado que respecto al ácido abscísico, nos entregan los primeros estudios que hicimos en California respecto a lo que era post cosecha, que fueron absolutamente corroborados con todos los estudios de post cosecha que hicimos en Chile. Eh, Ninguna característica ni ningún atributo en post cosecha. Este es uno de los papers, ¿no es cierto?, que Crisóstomo, una persona eh, grandes, ¿no es cierto?, en lo que es post cosecha en uva de mesa, y bueno, y se refiere precisamente a lo que mencionaba recién, las uvas tratadas con ácido abscísico eh, no tienen ningún problema y tienen una apariencia muy superior a la a la usada con el que fue en ese momento el control, que fue un Etefón, ¿no? eh, Incluso con los no tratadas, porque se podía cosechar a tiempo. Eso es básicamente lo que pasa con aplicaciones. Cuando establecemos una estrategia adecuada y a tiempo, vamos a poder cosechar la fruta en su madurez fisiológica. Por lo tanto, la vida de post cosecha va a ser muy superior que si estuviésemos esperándola, ¿no? Entonces, después de más de cientos de ensayos críticos a lo largo del mundo, podemos decir que, o lo que podemos entregar es el resultado de un camino más o menos largo. Eh, por ejemplo, con el respecto a lo que es la, la aplicación o la manera de aplicación, vamos a tratar de parecernos con nuestras maquinarias, ¿no es cierto?, a lo que es una aplicación de un producto de contacto. Es decir, el producto de contacto aplicado racimo a racimo, obviamente va a tener o debiera tener un performance muy bueno. A eso nos queremos parecer con nuestras maquinarias. Y lo que fuimos haciendo fue comparar distintas maquinarias, distintos métodos de aplicación con electrostáticas, con turbos, ¿no es cierto? Eh, con maquinaria tipo chasqui. Y lo que me gustaría, no voy a pasar por todo esto por el tiempo que queda, pero les puedo decir que toda la maquinaria bien calibrada eh, puede darte resultados muy buenos si se respetan, ¿no es cierto?, los, los, los mínimos, los mínimos requeridos. Es decir, no nos olvidemos que el target en este momento es solo el racimo con el ácido abscísico. No como en el caso del ETFON. Nosotros podríamos no aplicar los racimos que en el caso del ETFON y vamos a tener un efecto. En el caso del ácido abscísico tenemos que aplicar los racimos y no necesariamente la planta. Por lo tanto, el target es solo racimo. Y por eso cuando me preguntan si puedo mezclar los dos productos, le digo, prefiero que no, porque el target es distinto, ¿no?, principalmente. Lo otro, el objetivo es distinto. Yo quiero racimos en un caso, solamente racimos, que en el caso del abscísico, y en el otro caso quiero toda la planta o follaje. Entonces, importante tener en cuenta que es un producto de contacto, que lo que toca va a pintar, es extremadamente efectivo. Me gustaría aplicarlo, ¿no es cierto?, en condiciones donde ese producto sea bien utilizado por la cutícula, es decir, con un tiempo de secado lo más lento posible. Em, y quisiera mencionar acá un par de máquinas. Esto fue una idea que le dimos a nuestros colegas en California y en Sudáfrica, donde comparamos, ¿no es cierto?, dos tipos de maquinaria, una de, una de un nebulizador convencional y otro un nebulizador por aire, ¿no? Entonces,
acá, por ejemplo, lo que se usó en, en Sudáfrica. Y básicamente lo que les quería decir era que a 500 litros, por ejemplo, la de gota más pequeña o la gota más uniformemente pequeña, que es la de aire, eh, cubre bastante mejor, ¿no es cierto? Lo que es un sismo por detrás y por delante. No nos olvidemos, estos ensayos fueron hechos en Gable, ¿ah? O en Open Gable. Eh, Cuando nos vamos a 1000 litros por hectárea, vemos que la Spectrum, que es la de gota la pulverizada por aire, eh, se ve más homogénea. Ya a los 1000 litros ya vemos que en la nebulizadora común y corriente tenemos depósitos, ¿no es cierto?, en la parte distal de la valla. Con un producto como el ácido abscísico, lo más probable que hagamos es que coloreemos mucho más fuertemente la parte distal. Después se puede homogeneizar, pero al principio va a aparecer mucho más coloreada esa parte. Entonces lo que queremos es homogeneidad, ¿no? Eh, y ese es el mensaje: homogeneidad en la aplicación y un target claro, ¿no? Nosotros podemos hacer el mismo trabajo con una, voy a saltar esto, pero el mismo trabajo con una nebulizadora bien calibrada a doble vuelta, por ejemplo, 500 y 500 litros, manteniendo la dosis, eh, que esa es nuestra recomendación en realidad. Eh, Calibrar a 500 litros, pero hacer una doble pasada por la misma hilera. Eso es básicamente lo que hacemos normalmente en Chile. Y como nos viene, ¿no es cierto?, toda esta ola gigante y no, que no va a parar, vienen nuevas variedades y van a ser rojas y algunas blancas también y algunas negras, pero tenemos un gran porcentaje de nuestras variedades rojas eh, que hoy día probablemente cuando tenemos 1 año de edad, 2 años de edad o 3 años de edad, no tenemos demasiados problemas, porque aparentemente presentan menos problemas de color que las tradicionales, aunque han presentado una debilidad marcada en post cosecha a nivel de raqui. O sea, podríamos empezar a evaluar también las dosis de tefón que estamos buscando, porque el tefón sí va a afectar en forma creciente, dependiendo de la dosis, ¿no es cierto?, esa condición de raqui, que de por sí ya es débil en algunas o en muchas de las variedades nuevas. Ahora, cuando comenzamos a cosechar un mayor número de cajas por hectárea y nos acercamos al techo productivo, estoy hablando de 3.500, 4.000 cajas por hectárea, los problemas de desarrollo de color se van a manifestar. Lo mismo cuando comenzamos a hacerlas más grandes, ¿no? Estamos haciéndolas más grandes, estamos usando más reguladores, más juvenilizadores, a lo que muchas de estas variedades son bastante sensibles, ¿no es cierto? Y ese juvenilizador un poco podría estar eh, también aumentando ese problema de color o desarrollo de color. Y a medida que las plantas maduran, ¿no es cierto?, los problemas de color pueden convertirse en una normalidad. Mientras más tiempo pasa con la planta, nuestros sistemas radiculares pueden empezar a decaer. Y de nuevo, hablo de esa benzina, ¿no es cierto?, importantísima que significa un sistema radicular potente, que pueda estar tomándose el potasio que le agregamos, que pueda estar tomando el agua que estamos aplicando. eh, y sabemos que mientras más viejas las plantas, más difícil es la coloración, básicamente por la cantidad de carbohidratos que somos capaces de producir, ¿no es cierto?, en una canopia eh, efectiva. No nos olvidemos también que en esos momentos los niveles de estrés de la planta aumentan. Y el mayor consumidor de carbohidratos cuando estamos en estrés es el estrés mismo, porque la planta gasta mucha energía en mantener su homeostasis. Por lo tanto, va a gastar mucho carbohidrato que podría ir en, 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 en color o en desarrollo de color, en desarrollo de terminación de fruta, pero va a tener que ser gastado en manejo de estrés. Es decir, tenemos que tener huertos que no lleguen estresados o por carga, o por manejo, o por malos riegos, o por debilidad, ¿no es cierto?, a esos momentos. Tenemos estas nuevas variedades, no es casualidad, ¿no es cierto?, que en la ficha técnica de los breeders se incluya, ¿no es cierto?, el ácido abscísico. Ahí como lo ven al final, recomiendan, ¿no es cierto?, de 200 a 400 partes por millón. Yo generalmente a 200 partes por millón, dependiendo un poco de la condición, prefiero ir a 400. Eh, Ahí estábamos viendo crisis, en este caso, da lo mismo respecto a lo que es la recomendación del breeder.
Lo mismo con Melody, variedad negra, que podría tener algún problema de desarrollo de color. Timco, lo mismo. Entonces, hay un convencimiento, ¿no es cierto?, de que el uso de las herramientas que tenemos a mano en forma efectiva, podemos manejar los posibles problemas que tengamos, sobre todo cuando estamos asumiéndolos a tiempo, ¿no? Eh, Acá algunos ensayos, ¿no es cierto?, en Crimson, que es donde más hemos hecho ensayos, que ya no, porque estamos volcándonos, ¿no es cierto?, a hacer ensayos básicamente en la área nueva. Tenemos ensayos en Crimson muy felices, ¿no es cierto?, los finales, sobre todo en la concentración de cosecha. Nosotros hacemos evaluaciones justo cuando el 30% de los racimos potencialmente cosechables, hacemos una, una medición ahí y comparamos los resultados. Este es un ejemplo. Eh, este es un productor, ¿no es cierto?, que tuvo que aplicar, había aplicado Tefón solamente, tuvo que aplicar un rescate con Protón el 7 de marzo, y ahí pudo, ¿no es cierto?, cosechar de manera bastante efectiva. Estos rescates normalmente son localizados, eh, pero son extremadamente efectivos cuando son bien aplicados y a tiempo, ¿no? Eh, lo mismo estas otras Crimson, ¿no es cierto? Cómo vamos aumentando la primera cosecha siempre, la primera y segunda cosecha siempre son mayores. Por lo tanto estamos cosechando, ¿no es cierto?, un buen volumen de fruta en su edad fisiológica. Es decir, podemos optar, ¿no es cierto?, a mejores llegadas en mercados lejanos. En crisis también hemos visto lo mismo. Crisis es una variedad que bajo nuestras condiciones a veces presenta algunos problemas de desarrollo de color, eh, no solamente bajo nuestras condiciones se mantiene una acidez bastante alta, afortunadamente, baja posiblemente, pero a veces los problemas de color son importantes acotarlo. Este era un productor que no quiso no aplicar su estrategia. Su estrategia era Etefón, ¿no es cierto?, en una dosis de 400 cc, este Etefón 48%, y su estrategia era aplicar 2 litros de Protón. Nosotros le dijimos, nosotros vamos a hacer tu estrategia de Tefón, pero vamos a aplicar 4 litros de Protón, y tuvimos diferencias, ¿no es cierto?, con respecto a lo que era su tratamiento, porque en estos casos eran definitivamente 4 litros, ¿no? Em, bueno, esta es la misma crisis. Voy a ir un poquito más rápido con Rally también. Ensayos, es una práctica bastante común. Rally o Sugra 14, ¿no es cierto?, que le decimos Red Superior. Muy efectivos los tratamientos. Siempre acá hicimos el tratamiento de más cajas, ¿no es cierto? Fue un 2+2, que es un tratamiento que a mí me gusta. eh, y comparado con un 4 litros, dio cierta diferencia, no demasiado grande, pero sí dio una diferencia. Em, Tenemos algunas TIMCO donde prácticamente en Chile tenemos casi 2.000 hectáreas en TIMCO, es una de las variedades nuevas, la más plantada, y sí tenemos que apoyarla fuertemente con reguladores de color, porque si no, no llegamos a lo que queremos llegar. Acá la recomendación nuestra también son entre 500 y 800 cc más los 4 litros de protón, podemos llegar a cosecha suficientemente rápida, eh, efectiva. Podemos ver, por ejemplo, que cuando hacemos eh, nuestros análisis, ¿no es cierto?, en términos de cosecha, vemos que el tratamiento full lo tenemos el 100%, el 82,3% de los racimos del tratamiento full ya estaba para ser cosechado, eh, y con el halo cerrado. Por eso se hace esa diferencia, ¿no? Es importante el cierre del halo eh, en esta variedad, y lo estamos logrando con la estrategia y con algunos, obviamente, manejos adecuados de regulación de carga, de separación de racimos y también del tipo de arreglo de racimos que estamos haciendo, que es un poco más transparente, ¿no?
Em, y también en algunas Jack Salud eh, que hemos ido tratando, vemos una diferencia importantísima. Acá pueden ver lo que puede ser un, eh, un tratamiento de full, ¿no es cierto?, de 4 litros. El 93,9% de los racimos salió en la primera vuelta de cosecha, y solo en los otros dos tratamientos nada más que el 50%. O sea, fue muy violenta esta diferencia. No esperábamos que fuera tan violenta, porque acá existía una base con Etefón, una dosis relativamente pequeña, que eran 300 cc por hectárea, pero la diferencia fue notable. Entonces, como guía de aplicación y para cerrar justo a tiempo, ingrediente activo por hectárea es lo que determina la respuesta. No necesariamente la concentración cuando estamos hablando eh, en aplicaciones masivas, ¿no? La concentración manda cuando estamos haciendo aplicaciones principalmente localizadas. Lo que vale es el ingrediente activo por hectárea. La respuesta de Proton va a depender de la dosis. Múltiples aplicaciones son efectivas y aditivas. El, para aplicaciones localizadas, se recomienda el uso de Proton en dosis de 400, ¿no es cierto? Y esa misma recomendación es válida para rescatar racimos más tarde en la temporada. Rescatar le llamo rescate a cualquier momento posterior a ese momento ideal de Ablanda, ¿no? Eh, Ahora, para las versiones masivas, como les mencionaba, hay muchas formas de hacerlas, pero lo que recomendamos principalmente cuando estamos con maquinaria común, eh, es pensar, ¿no es cierto?, considerar 1000 litros por hectárea, pero calibrando la máquina a 500 y hacer una doble pasada, ¿no? Vamos a gastar la misma cantidad de producto por hectárea, la misma cantidad de litros, pero lo vamos a localizar de otra forma, ¿no? Eh, y cuando hacemos electrostática, si es que hacemos electrostática, 120 litros de hectárea, ojalá, y en doble vuelta también, ¿no? Eh, y como decía antes, aplicar cuando el tiempo de secado sea mayor. Ojalá regular. Hemos visto algunas últimas investigaciones nos indican que podría ser importante el regular pH a 5,5-6. En todo nuestro desarrollo no vimos demasiadas diferencias. Ahora, eh, porque normalmente estábamos regulando a 6, ¿no? Pero las últimas indicaciones nos indican que podría ser interesante estar regulando el pH entre esos, eh, en ese intervalo. Ahora, factores para asegurar el éxito: cubrimiento y dosis, cubrimiento y manejo, cubrimiento y momento, y no esperar a tener el problema para actuar. Eh, Tenemos que actuar en el momento donde los reguladores de crecimiento se expresan mejor su potencial. Y todos los reguladores de crecimiento son exactamente lo mismo, porque tenemos una cantidad de receptores a nivel cuticular que aparecen y van desapareciendo en el tiempo cuando la fruta eh, va madurando, ¿no? Em, entonces, hacerlo a tiempo. Como conclusión general y para terminar, Proton determina un aumento de desarrollo de color cuando se requiere de coloración adicional en 9 meses en cualquier variedad roja, rosada o negra. Proton puede ser aplicado en una amplia ventana desde el inicio de maduración hasta y durante la cosecha, que son las aplicaciones de rescate. No existen efectos colaterales indeseados, ¿ya? En en lo que respecta a sólidos solubles, acidez, desgrane o ablandamiento.